panorama completo, la actualidad informativa que nos ayuda a someter este tema al análisis. Por eso vamos a recibir a Ernesto Lucero, él es periodista, nos acompaña también desde la Argentina. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido, gracias por tu tiempo para Es Noticia. Gracias a ustedes, Paola. Muchas gracias. Pues tengo que preguntarte de primera mano, ¿qué implicaciones va a tener el hecho de que Alberto Fernández decida no subirse a esta contienda electoral? No me voy a reelegir, dice, porque no solamente vamos a ver el aspecto de esa implicación política interna en el Frente de Todos, sino también en el país. ¿Y por qué no abarcar más allá el aspecto económico? Porque fue alguien que de alguna manera reestructuró la deuda con el FMI. Bueno, precisamente esto último, la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, es lo que, según la mayor parte de los analistas en la Argentina e incluso de los dirigentes políticos del propio sector duro del peronismo, que es el representado por Cristina Fernández de Kirchner, han señalado como la principal responsabilidad en este caos económico que se está viviendo en la República Argentina, con un embate incesante por parte de los factores de poder, los sectores de poder económico concentrados, nacionales e internacionales, unidos, por supuesto, al incesante esfuerzo que hacen los medios masivos de comunicación junto a un sector del Poder Judicial al que la propia Cristina Fernández de Kirchner ha llamado partido judicial, y se han realizado marchas. Hay una comisión de juicio político en la Cámara de Diputados en donde está avanzando seriamente el proceso para la destitución de los jueces que integran el máximo tribunal de la Nación. Bueno, esta situación que hay en la Argentina, de alguna manera, desde el punto de vista interno al peronismo, se ha calmado un poco con esta decisión del presidente Alberto Fernández, pero la verdad es que el panorama sigue siendo muy complejo, están abiertas todas las posibilidades. Hay quienes insisten en que la única alternativa que tiene la República Argentina para salir de esta situación de gran inestabilidad económica y política es que Cristina acepte la candidatura para las elecciones de octubre. Pero otros sostienen que las posibilidades de que esto suceda son muy pocas, que en realidad el próximo jueves, precisamente en el 27 de abril, en el Teatro Argentino de La Plata, va a haber alguna señal por parte de la vicepresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner. El 27 de abril se conmemora la fecha en la que ganó, mejor dicho, en la que fue ungido prácticamente presidente de la Nación Néstor Kirchner, porque fue la fecha en la que, habiendo salido segundo en la elección, derrotado por el presidente Carlos Menem, este último no se presentó y quedó consagrado Néstor Kirchner como candidato como presidente de la Nación, y asume el diciembre, ¿no? Sí. Lo cierto es que en el Teatro Argentino de La Plata, el 27 de abril, vamos a tener alguna señal importantísima respecto a qué puede pasar, si hay PASO, si los candidatos son Massa y Scioli, que van a disputar en una PASO, en unas primarias abiertas y obligatorias, o si va a haber un candidato de consenso, o si va a ser Cristina la que encabece finalmente la fórmula presidencial. Ahora, Ernesto, esto abre una pregunta que espero que no se distorsione cuando te la cuestiono, porque muchos se preguntarán, ¿la decisión de Alberto Fernández fue una decisión unilateral o responde a una estructura política mientras se barajan esas alternativas que tú dices y reflexione Cristina Fernández si va o no como candidata a la presidencia? ¿Se estaría trabajando quizás el Frente de Todos en alternativas o en una renovación? ¿Podría ser ese quizás el anclaje que tiene el partido a lo interno? ¿Cómo entenderlo? La renuncia a la reelección del presidente Alberto Fernández era la crónica de una muerte anunciada.
Lo que sí sorprendió fue el momento en el que se produjo, por lo que nosotros sabemos, a las 3 de la mañana, recién se terminó de editar ese video que ustedes pusieron en el aire y que es el video oficial en el que el presidente informa de esta decisión que toma. Pero esto se terminó de editar, como decía, a las 3 de la mañana y solamente los ministros más cercanos al presidente conocían esa decisión y por supuesto también desde anoche lo sabía la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero tomó de sorpresa incluso a los grandes medios de comunicación. Ni Clarín ni Nación informaron ni dieron señales que permitieran pensar en la posibilidad de que esto podía suceder. Como dije antes, la decisión de Alberto Fernández tranquiliza un poco, facilita un poco las posibilidades que tiene el peronismo en su conjunto para decidir una estrategia de cara a las próximas elecciones y sobre todo para desarrollar o construir un programa de gobierno que, bueno, el candidato va a tener que ajustarse a eso. El tema del Fondo Monetario Internacional, la deuda con el Fondo Monetario Internacional sigue siendo el problema central. Si me permitís, Paola, sí, dale. Yo creo que es importante tener en cuenta lo que dijo el presidente Lula cuando puso en funciones a Dilma Rousseff al frente del Banco de los BRICS en China, y señaló en tono muy enérgico que el Fondo Monetario Internacional no podía comportarse como una institución que pusiera el cuchillo en la garganta a un país como la Argentina, en clara alusión al fuerte condicionamiento que tiene una deuda externa contraída por el gobierno del presidente Macri y que tendría que ser renegociada si es que hay alguna posibilidad para ello, para que el peronismo, el próximo gobierno, pueda avanzar en un país un poquito más estable y creíble. De lo contrario, las posibilidades son caóticas. Ahora, Ernesto, las PASO, nos dices, también podrían convertirse en un termómetro de la arena política en la Argentina. Queremos saber cómo andan también las otras facciones políticas que hacen vida en esa nación suramericana y que también tendrán que encarar a sus próximos candidatos en las condiciones actuales. La derecha en la Argentina tiene también bastantes conflictos internos, hay diferencias importantes entre el jefe del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, y por otra parte Patricia Bullrich, que expresa una línea un poco más a la derecha todavía. Además hay un tercer ingrediente en este cóctel que se juega a la derecha, que es el que representa a Milei, que sostiene, como seguramente ustedes en Telesur lo han escuchado más de una vez, posturas o posiciones que pueden caracterizarse claramente como neofascistas. Allí hay diferencias que tienen que resolverse también en la coalición de Juntos por el Cambio, donde el Partido Radical también está pujando, insistiendo en tener una participación más activa que la que tuvo durante el gobierno de Macri, que fue un convidado de piedra. Así que este es el punto, esto es lo que está pasando hacia la derecha, hacia la derecha del espectro político en la Argentina. Ernesto, por último, en medio de este panorama y mientras se redibuja o se barajan esos nombres que puedan ser una alternativa para el Frente de Todos y también para conocer un poco del manejo de aquellas decisiones que enmarcan a una derecha calcitrante también en la Argentina, con modelos marcados que ya lo han visto, lo han palpado a través del último gobierno de Mauricio Macri, que tienen una tendencia que les ha generado también estado del Fondo Monetario Internacional. Mientras esto se disolida y de alguna manera se cierne
gobierne en la arena política, hay desafíos que tendrá que encarar quien sea candidato o candidata a la presidencia del país. Me gustaría que podamos tocar algunos aspectos, sobre todo en medio de la tensión, no solamente por el lawfare en la Argentina, sino también por el hecho de los condicionamientos que también hablaba el propio presidente Alberto Fernández y la dura sequía, hablando del tema climático que también está azotando ese país. Hay factores o variables que son incontrolables, por ejemplo esta, que tiene que ver con la cuestión climática, y también otros factores de naturaleza geopolítica que influyen ciertamente en la situación de la República Argentina y de lo que llamamos patria grande, ¿no? Que es la guerra entre Ucrania y Rusia o entre la OTAN y Rusia. Estas son variables que no se pueden controlar, pero lo que sí se puede atender al interior de nuestro país y que es responsabilidad de las fuerzas políticas y sobre todo del oficialismo en ese momento es recuperar el salario, recuperar la capacidad adquisitiva del salario, para lo cual tiene que haber algún tipo de medida o una suma fija a la que se resiste la Confederación General del Trabajo porque no quiere que vea afectada su capacidad de discusión en las paritarias, o algún tipo de medida tendiente a, insisto, a hacer que el trabajador registrado y el no registrado puedan llegar a fin de mes. En este momento la corrida cambiaria es también un instrumento que se utiliza para demoler las capacidades que tiene el actual gobierno y el partido del Frente de Todos, o el candidato del Frente de Todos, mejor dicho, para afrontar una elección. Una de las cuestiones que se barajan aquí o que se tienen en cuenta aquí es la intención de los sectores económicos concentrados, los actores judiciales y mediáticos más importantes, crear un escenario muy difícil para que el oficialismo, sea cual sea el candidato que se presente, llegue muy herido, muy golpeado, en condiciones muy difíciles, similares a las que hubo en 1989, cuando después de una hiperinflación el país parecía estallar en llamas. Lo que se supone que quieren los factores de poder, los sectores más concentrados de la economía, nacionales y transnacionales, es que el gobierno llegue a las elecciones en condiciones muy desfavorables para que el que gane, sea el oficialismo o sea la oposición de derecha, puedan imponer un ajuste muy importante, una devaluación. Y que el pueblo, que la opinión pública, digamos, acepte esto porque frente a un caos como el que se pretende sembrar, nadie se opondría a que suceda algo parecido en la Argentina a lo que sucedió cuando el presidente Carlos Menem gana la elección después de la crisis de 1989. Ahí está el escenario complejo que además deberá encarar el partido de Frente de Todos en medio también de la tensión que genera esa directriz o estrategia de la derecha para crear un golpe de mercado también para tratar de ganar los próximos comicios pautados para octubre de este año. Quiero agradecerte, Ernesto Lucero, por tu tiempo, por tu análisis y por compartir tu visión en torno a este tema que ya genera reacciones en el mundo. Gracias. Gracias a ustedes, Paola. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted por contactarse con nosotros.